Hey, welcome, bienvenidos, welcome a todas las personas que nos estáis viendo en nuestra segunda videoconferencia descentralizada. Antes de empezar, quería agradecer sinceramente a todos los participantes que habéis participado por conectarse hoy, a la Universidad de Zaragoza por dejarnos este espacio y a los que nos veis desde zonas horarias distintas, ya sea de madrugada en América o de la noche cerrada en Asia. Gracias por nuestra audiencia internacional. Ahora sí, vamos a empezar. Toda la tecnología, software, aplicaciones, IA, IoT, todo empieza en una placa base. La conferencia que hemos tenido hoy, hemos tenido como invitado a Andrés, que es un administrador de sistemas de los de verdad. Y antes de empezar a grabar, hemos estado comentando y le he preguntado, oye, esta presentación ya la habías preparado para otra conferencia anteriormente, ¿verdad? Y me dijo que sí, que se la habían pedido para la conferencia de hardware hacking de Madrid y que la presentó allí. Entonces, bueno, le dije que muchas gracias por compartirla con nosotros y, bueno, os dejo con el resumen de la videoconferencia. Espero que os guste tanto como a mí. Más que de hacking, que también un poquito, esto os puede servir de base para empezar en el tema del hardware, os voy a contar cómo yo, haciendo reparaciones, pues me metí un poquito en el mundo del hardware hacking. Bueno, una presentación rápida. Soy administrador de sistemas, reaficionado, me encantan los coches y las consolas viejas. Y cuando hablamos por primera vez de dar esta charla, yo decía, pero ¿qué hago yo de hardware hacking? Si yo, pues al final, hago más reparación que otra cosa, ¿no? Me gustan los coches, me gustan las consolas raras. Y entonces empecé a pensar y dije, joder, cuando voy a reparar una Play 3, que es la primera foto que tenéis a la izquierda, cuando tengo un problema y no lo identifico, me conecto a un puerto serie, un Word, y desde ahí pues leo lo que escupe la consola y eso me sirve para arreglarlas. Y cuando modifico una Xbox 360, pues le hago lo que se llama Recycling Hack. Al final es el RGH es hacer glitching de un procesador. Cuando modifico un lector de Xbox 360, al final estoy haciendo reversing de un firmware, ¿no? Y al final, cuando instalo bueno, en este caso, el de la derecha de todos, un Picoboot en una GameCube, pues al final estoy aprendiendo de soldadura, de tema de reversing y demás, ¿no? Y no solo contentos con eso, pues esto es una Play 1, por ejemplo, a la que se le instaló un ODE, que es como un sustituto del lector. Y a la derecha de todo, pues es una consola bastante rara acá en Japón, que es una PSX. Y al final aprendí pues que en Japón va a 110 y no a 220, cómo funciona una fuente de alimentación conmutada por dentro para poder modificarla y poder conectarla en España en vez de a 220 en vez de a 110, que el disco duro que lleva viene cifrado por defecto y bueno, pues temas de reversing de ese cifrado, porque sin ese disco la consola no arranca. Y ya cosas muy heavy, como en este caso esto es un lector de Xbox que quisieron hacer imposible de modificar y para eso cortaron, pues lo que veis a la izquierda es como si tú pulieras el procesador del lector, el integrado del lector, y lo del centro es, digamos, el chip, la oblea de silicio, y esos pequeños cables de oro que van por ahí conectándose a los pines, pues ellos los cortaron para que tú no podías acceder a ellos. Y entonces, ¿qué hace la gente? Pues literalmente taladrar el procesador del lector para poder hacer pues un contacto en unos pines que permite escribir el lector. Y es bastante heavy. Y no solo consolas, sino reparación de partes de coches, pues por ejemplo, esto de la izquierda es una selectora de una caja de cambios de un Mercedes,
Estas soldaduras de esta pantalla es una pantalla de un coche de grupo BAG, de Volkswagen. Esto de la derecha es una reparación de una fuente de alimentación de un cuadro de Honda. Y entonces empiezas a aprender pues cómo funciona un condensador en la vida real, que suelta ácido y se come el cobre y las pistas y estropea las placas. Empiezas a aprender de soldaduras, sobre cómo funciona un flux, sobre tipos de estaño. Esto de aquí es una memoria de una radio que tiene código de antirrobo. Aprendes a pues, leer esas memorias, hacer la reversing para poder utilizar esa radio. Está la radio. Esto es un bus pirate diseñado por David Reguera, que es como más rugerizado, ¿no? Para tema de automoción y demás, con el que leí por SPI la memoria y le hice el reversing para meter el código de la radio, ¿no? Y esto es un ejemplo de una modificación o mejora, porque no solo reparamos cosas, también las mejoramos, ¿no? En este caso es una radio de un Renault Twingo a la que le añadimos Bluetooth y al final pues la abrimos, fuimos analizando el circuito, vimos que tenía pues este TDA 2005, que es un amplificador de audio, podemos buscar el datasheet. Vimos este TDA 1591, es un decodificador para la radio en estéreo. Podemos ver un datasheet, que esto es algo muy cómodo. Si no sabéis qué hace un integrado, si queréis saber qué hay en cada pata, cómo funciona, os descargáis el datasheet de ese documento, o sea, de ese componente, y en el datasheet os indica absolutamente todo. Pues a qué voltaje trabaja, cuántos miliamperios consume, cuál es pues en este caso, la salida de audio que sale de ese chip, a qué voltaje sale, el esquema de cómo funciona por dentro, un esquema típico de cómo poder utilizarlo, implementarlo, qué hay en cada pin, qué señal espero, qué señal entregan cada pin, etcétera, etcétera. Esto es una centralita de coche, de grupo BAG también, que pues se quitan. Estos dos integrados son unas memorias que llevan los mapas de motor, digamos, los mapas de gestión del motor, que si se modifican, pues se le puede dar más potencia al coche, menos potencia al coche, cambia el comportamiento. Y aquí aprendí a desoldar con aire, por ejemplo. Esto se desuelda y se ponen estos zócalos para poder quitar y poner las memorias que se quiera y a ir probando. Y el mundo de la radio, que esto es un universo aparte, vamos. Esto es una antena casera para recibir ciertos satélites. Y esto es un kit que soldado todos estos componentes en una placa, pues hacen un receptor SDR, o sea, un receptor de radio que se conecta al ordenador y con eso se escucha la onda corta. Y más antenas caseras, pues desde hechas con tubo de PVC y trozos de cinta métrica, antenas de satélite de polarización circular, en este caso. Y con estas cosas, pues con un trozo de cable hecho una J, pues se reciben cosas tan graciosas como aviones, las señales que tienen los aviones que están en el aire y nos indican pues dónde se ubican, o sea, dónde están, en qué dirección van, qué vuelo es, qué avión es, eso todo se recibe con esto, por ejemplo. ¿Y por qué meterse en el mundo de reparar o modificar las radios? Pues primero, si os ponéis a modificar hardware viejo o repararlo, es muy barato y entonces podéis coger mucha práctica sin gastar mucho dinero. Después, es hardware que al ser viejo, buscando en internet hoy en día encuentras los datasheets y los esquemas de todo. Entonces, pues ya partes de una base pues muy documentada. Suele ser los circuitos relativamente simples, no tenéis que... O sea, no es electrónica digital súper compleja, ni mucho menos. No son cacharros diseñados para fallar el día de mañana, simplemente pues fallan pues, por ciertos temas, o sea, por componentes que tienen una vida útil, pero no están diseñados para fallar ni mucho menos. Y esto os permite aprender electrónica básica, que es lo que os va a permitir después avanzar. Si al final os ponéis a hacer reversing de algo moderno,
es casi todo software y al final no vais a aprender nada de hardware. Y cuando estamos reparando o modificando algo, ¿qué es lo que más nos puede dar la lata? Pues condensadores, como veis, estos son condensadores, este de la derecha está bien, este con el tiempo se abren y empiezan a soltar un ácido que primero hace que el condensador ya no funcione como debiera y segundo, se come la propia placa si no se quita a tiempo y no se neutraliza pues con alcohol, lo que sea. Después las soldaduras frías, que es que con el tiempo las soldaduras pues se rompen y no hacen buen contacto. La suciedad, el polvo y el tabaco hacen estragos, sobre todo el tabaco, es horrible. Los bloqueos, pues en este caso, pues las consolas vienen bloqueadas regionalmente, es decir, dependiendo de la parte del mundo en la que vivas, pues una consola japonesa solo corre juegos japoneses, una consola europea solo corre juegos europeos, por ejemplo. Componentes en mal estado, cualquiera. Y el maltrato, pues vibraciones, golpes, cualquier cosa que se os ocurra, puede dar la lata. ¿Y dónde podemos hacer ya no solo reparación, sino mejora? Podemos meter componentes más fiables, condensadores de mejor calidad, resistencias con, condensadores con SR más bajo, resistencias con porcentajes de, digamos, las resistencias tienen un porcentaje de más o menos 5% del valor que sea, o más o menos 10%. Un OD, que es esto que veíamos antes, que esto es para sustituir el lector de una consola que tenga el lector roto, pues se utiliza una tarjeta SD. Las salidas de vídeo, nuevamente las consolas pueden sacar mejor calidad de vídeo que la que sacan por defecto, por ejemplo, y pues en vez de sacar un vídeo compuesto, pues se saca RGB o vídeo por componentes. Desbloqueos, poder correr pues un juego japonés en una consola europea, poder hacer copias de un mando de un coche o de una alarma cuando pues en una casa oficial vale un dineral. Y bueno, el tema de las centralitas que hablábamos antes, que es lo que pues comúnmente le llamamos repros, ¿no? O reprogramación de una centralita. Pues por ejemplo, esto de regiones, pues en este caso es una Nintendo 64 que la versión japonesa, esto es una consola japonesa, la versión japonesa no tiene salida de vídeo RGB, solo tiene salida de vídeo compuesto y modificándola pues sacamos una salida RGB pues mucho más limpia. Esto es un proyecto de un chico francés que luego yo pues monté con sus esquemas y su software, que es un crono por GPS con muy alta exactitud. En este caso lo diseño para karting, yo lo utilizo para el coche, para el circuito. Esto pues nos permite ver pues en un circuito, por ejemplo, o en un rally, pues la trazada por la que pasó el coche exacta, por dónde giró, a qué velocidad en cada punto, tomar pues tiempos muy exactos y demás. Y esto al final es un SP32 con una placa que regula la carga de una batería y un módulo de GPS y un módulo de una tarjeta SD. Y para esto no hace falta una barbaridad de herramienta. Lo más importante, estaño bueno para lo que vosotros vayáis a hacer, y flux y pasta de soldadura y malla de soldar. Ahora lo explicaré. El flux de calidad me refiero el porcentaje de estaño y el porcentaje de plomo que tengan. Eso es importante tenerlo en cuenta porque dependiendo del tipo de soldadura que vayamos a hacer, dependiendo eso y depende la cantidad de flux que lleve. Esto, aunque veáis el cable de cobre, o sea, de estaño y plomo por fuera, por dentro tiene resina. Tiene una resina que es lo mismo que este flux, lo que pasa es que esto se empasta. Y esto lo que hace es ayudarnos a soldar porque evita la oxidación del cobre que estamos soldando. Si tú echas esto antes de soldar, la soldadura va a fluir mucho mejor y va a ser mucho más fácil soldar con ella. Esto de aquí, esta jeringuita, es como el estaño de esta bobina, pero en pasta. ¿Qué nos permite? Puedes poner esa pasta y luego poner un componente encima, dar calor con una pistola de aire caliente y que eso se suelde automáticamente. Y esto es una malla de cobre, malla de soldar se le suele llamar comúnmente,
Y lo que nos permite es, donde hemos puesto estaño de más y queremos eliminarlo, se pone encima, se le da calor y a esta malla pues como que se lleva el estaño con ella. Esto es para mí casi lo básico que yo tendría para empezar en el tema de hardware, para la parte de soldadura y de pruebas. Esto es una estación de aire, de soldadura por aire, es decir, esto, tú le pones una cantidad de aire que quieres que eche y una temperatura a la que quieres que salga ese aire, y lo que haces, pues literalmente echar aire a una temperatura con un flujo constante. Y lo que permite es, pues, de soldar componentes, pues como los que vimos antes. Esto es una fuente de alimentación que tú le pones el voltaje que quieras y alimentas pues, lo que quieras probar, y mide los amperios que está consumiendo y puedes limitarla. Esto viene bien cuando tienes algún cortocircuito que no le metes un alimentador que le da toda la corriente que quiere y puede quemar algo. Pues la limitas y lo tienes controlado. Y esto de aquí, que no se ve muy bien, es una estación de soldadura normal y corriente. Al final, la estación de soldadura lo que nos permite, en este caso, pues que las puntas, es una estación china de AliExpress, pero nos permite utilizar puntas de calidad, y es lo que nos ayuda a soldar, que al final, cuando tú estés soldando y lo apoyes en un componente que chupe mucho calor, digamos, la fuente de alimentación tenga la potencia suficiente como para mantener la temperatura que tú lo estás diciendo, porque esto es regulable, tú aquí pones la temperatura a la que quieres soldar. Y esto de aquí casi es un extra, pero yo lo recomiendo bastante, que es un microscopio. Un microscopio de estos USB o con pantallita que valen 30 euros, 40 euros en AliExpress, y ayuda muchísimo a la hora, ya no tanto de soldar, que también, sino a la hora de comprobar pues las soldaduras que hemos hecho, ¿no? Ya pues un osciloscopio nunca viene mal cuando se puede tener, para ver una señal y poder decir, pues esta señal parece algo digital, parece una señal de alimentación, parece un reloj, para poder analizar una señal así a simple vista. Después, esto kit de la derecha es un kit súper básico del CTF de hardware hacking de hace 2 o 3 años de la Routed. Al final, aquí faltan componentes, pero básicamente esto era un Arduino para hacer ciertas pruebas y una memoria, y para trabajar con esto, pues un soldador súper básico de 5 euros de AliExpress, costo suficiente, unas puntas, esto le llaman cables DuPont, que es pues para puntear pues de aquí al Arduino o lo que sea, un escalpelo para cortar alguna pista o para frotar alguna, porque la placa, aunque sean pistas de cobre, por encima lleva, digamos, como un aislante para quitar ese aislante a mano. Y entonces, reparando al final, ¿qué podemos aprender? Pues primero, cómo funcionan los conectores, cómo trabajarlos, cómo soldarlos, cómo crimparlos, qué es crimpar, etcétera, etcétera. Sobre estándares de vídeo, pues al final en vídeo analógico, en vídeo digital, pues en vídeo analógico, pues PAL, NTSC, distintos estándares. En vídeo digital, pues qué señales lleva un HDMI, qué señales lleva un VGA, etcétera. Luego, ¿cómo funciona una arquitectura de hardware? Pues cómo funciona RM, cómo funciona x86, que al final, pues, entre comillas, es el procesador de vuestro ordenador. Un ARM puede ser un procesador de un móvil, por ejemplo, un procesador de un Arduino, de una Raspberry. Ahí podemos aprender glitching, que al final es, a muy resumidas cuentas, cómo podemos engañar a un procesador para que se salte instrucciones o para poder añadir instrucciones nuestras a lo que está ejecutando. Y de radiofrecuencia, pues qué tipos de señales puede haber, cómo se modulan, es decir, cómo se encapsulan para poder enviarlas por el aire, ¿no? Qué hay en cada rango de frecuencias, cómo funciona el Doppler pues recibiendo un satélite, por ejemplo, cómo se propagan las señales. Y ahora voy a buscar un par de vídeos para poneros de ejemplo
Y mientras tenéis alguna duda... Yo lo que quería decir es que me parece impresionante lo de poder interceptar la radiofrecuencia de los aviones. Sí, a ver, los aviones tienen un montón de señales y un montón de antenas, pero, por ejemplo, aunque en España no es legal, porque en España prácticamente todo el tema de radio es ilegal, menos tema de radioaficionado y tal, en otros países sí que puedes, pues desde la DSB, por ejemplo, que es la señal esa que os enseñé, que indica pues dónde está un avión, en qué dirección va, de dónde viene, etcétera. Y luego se puede escuchar la pues, torre de control, cómo habla con el avión, cómo habla el avión con la torre, etcétera, etcétera. Eso es, digamos, lo más fácil de escuchar, digamos. Pero bueno, se puede recibir un montón de cosas, desde señales de satélite pues, que utilizan los barcos o los aviones para acceder a Internet o que se utilizan para, digamos, comunicar mensajes a barcos o aviones que no tienen conexión a Internet. Ahora lo vemos todo muy guay con Starlink y todo esto, pero hasta ahora no había esa oportunidad. Y entonces pues se reciben en HF, digamos, en lo que es onda corta y pues por tema de satélite sobre todo. Entonces eso todo se puede, o todo, casi todo se puede recibir, decodificar y ver, vamos, y visualizar. Pero bueno, en España el tema de la RF está bastante difícil. Sí que se pueden hacer cosas como recibir o hablar con la Estación Espacial Internacional porque está en, digamos que tienen receptores de radioaficionado, entonces pues en frecuencias de radioaficionado se pueden recibir. Esto si vais a la página de una página de la NASA que se llama ISS Tracker, podéis ver en cada momento dónde está la estación espacial. En este caso justo está encima de España ahora, pero yo creo que yo aquí no lo voy a recibir. Vamos a probar. Lo que tiene la estación es un repetidor al que tú le puedes hablar y él repite la señal en otra frecuencia. Entonces tú puedes hablar con radioaficionados de, pues en este caso, Francia, Italia, que estén, mientras pase por encima tuya, tú puedes hablar a través de la estación espacial como si fuera un repetidor. A veces escuchas a los, o sea, se puede llegar a escuchar a las personas que están en la estación espacial, incluso alguna vez puedes llegar a hablar con alguno, pero eso es bastante difícil, más que nada por su agenda, que no tienen tiempo. Entonces muchas veces se aprovechan pues, cuando hablan con niños en los colegios y cosas así, se quedan un poquito más de tiempo porque les sobra tiempo durante pues, su agenda y hablan con gente que está en tierra. Y eso sí se puede hacer y sí es legal en España y no hay problema ninguno. Y recibir satélites, escuchar estaciones de onda corta, todo eso. Vale, si nadie tiene ninguna duda, voy a poner un par de ejemplos de las cosas que os enseñé. Esto, por ejemplo, es lo que llamábamos el kamikaze, que era el tema de taladrar el procesador del lector. Esto es como una plantilla que se ponía encima para saber el punto exacto donde había que hacerlo. Y esto es un cacharro que lo que va, digamos, va haciendo es enviar todo el rato al lector comandos de desbloquéate, desbloquéate, desbloquéate todo el rato para saber cuándo hemos conseguido hacer contacto con esos cables y que ha funcionado el método, porque si no, no sabemos cuándo parar, claro. Entonces, digamos, esta plantilla se utiliza para marcar la posición exacta. Y aquí en vez de taladrar lo que hacen es ir quemando la zona. Y aquí le está avisando. Y cuando lo consigue, pues le hace un ruido, le avisa. Aquí está. Sobre las señales de los aviones, vamos. Esto, por ejemplo, es decodificar señales que
que se mandan a través de satélite a los barcos. En este caso, pues un barco comunicando que un hombre se les ha caído al agua en esta zona y que solicitan ayuda y si alguien ve a alguien por esa zona, por ejemplo. Y eso es pues algo que se puede recibir por satélite, no en España porque es ilegal, pero en muchos otros países sí, por ejemplo. Nada, esto es un satélite, pero esto lo que estaba buscando. Esto, por ejemplo, es un software para recibir las sondas meteorológicas. Esto se mandan unas sondas que duran, pues eso, horas literalmente y se caen a la Tierra. Y lo que haces es recibirlas, ir a buscarlas y encontrarlas. Y eso se puede recibir legalmente también en España y se puede ir a por ellas y devolverlas pues en cada zona de España pues digamos se encarga una organización distinta. Esto es un receptor de radio que vale 30 € enchufado a un ordenador que es un RTL-SDR, que parece un pendrive USB, recibiendo una señal en 1,5 GHz, que es donde se recibe el tema de los aviones que os había enseñado anteriormente. Esto es lo que os comentaba del repetidor de la estación espacial. No sé si se escucha el audio, pero ese audio es gente hablando a través de la estación espacial, utilizándolo de repetidor. Vale, otro ejemplo más. Este pitido que escucháis, que se desplaza todo el rato, es un satélite, es una señal de telegrafía de un satélite que se mueve por el efecto Doppler. Esto por último. Esto es como se ve, pues un espectro, en este caso una señal digital de algo que llaman APRS, que digamos, bueno, esto es a través de la ISS, ¿no? De la Estación Espacial Internacional. Lo que hace es mandarle paquete de datos en los que pone, pues, quién eres, dónde estás, pues eso, si estás en desplazamiento, en qué frecuencia pueden hablar contigo, pues hablando directamente con voz. Y lo que hace es repetirte y luego ponerte en internet. Te marca que la Estación Espacial Internacional ha recibido, pues en este caso, EA1 IFF, que soy yo, que está en esta ubicación, que trabaja con esta antena, con este equipo de radio, etcétera, etcétera. Y pues eso, podemos recibir a otra gente que está haciendo lo mismo que nosotros por ahí. Señales de radio para recibir, hay un montón de ellas. Ya digo, en España menos porque está complicada la cosa. Pero yo creo que hay un mogollón de canchas, sobre todo si entráis en tema de radioaficionados, hay un mogollón de señales interesantes. Y nada, os animo a que empecéis a cacharrear y a romper cosas y a probar que esto de la electrónica engancha un montón. En cuanto te compras un adaptador de serial o USB y empiezas a pincharte, pues mira, algo muy básico. A ver si encuentro esta foto. Coger un router viejo y engancharte al puerto de diagnosis que tienen, al puerto serial que tienen integrado y ver una consola de Linux, por ejemplo. Esto es un router, por ejemplo, al que tú te enganchas aquí a las dos señales de recepción y transmisión que tiene y ahí te da un puerto serie y te da muchas veces, pues te da directamente una SEL. Esto de los routers está súper guay porque al final... normalmente tienen versiones de Linux bastante viejas y puedes exploitearlas súper fácil y te haces root en un router de operador y puedes modificarlo y meter lo que a ti te dé la gana. Yo me acuerdo de hasta soldarle puertos USB a un router
de Movistar y utilizarlo como si fuera un servidor Linux y está súper, o sea, y aprendes mogollón pues de reversing, de software, de hardware. Sí, por aquí somos muy Linux. Sí, por eso, sí, al final la mayoría de estos cacharros están todos basados en Linux y de hecho muchas veces en distribuciones para RTOS o cosas así muy conocidas. Y si buscas por internet encuentras un mogollón de exploits, un mogollón de cosas. Entonces, yo creo que estamos en un momento súper guay porque hay mogollón de hardware, mogollón de software para cacharrear con esto, mogollón de información y vamos, nunca fue tan fácil meterse en el mundo del hardware como ahora. Y sí, muchas veces es lo que menos se protege porque al final es lo que la gente menos ve. Al final en software se hace un mogollón de cosas y luego el hardware pues se queda más olvidado y sobre todo la radio. Y joder, es un punto de explotación de sistemas que no se tiene mucho en cuenta a veces. Sí. Y bueno, os dejo por aquí el contacto, el usuario de Telegram de Andrés, pues si queréis contactar con él. Nada, gracias a vosotros por asistir. Sí. Muchas gracias, Andrés, de verdad. O sea, te lo he dicho antes, pero de verdad, yo he alucinado con lo que me has contado, no me lo esperaba.